Estás escuchando Una energía nada corriente. Episodio número 7. ¡Arrancamos! Coged palomitas, pipas, kikos. Preparaos un té, un café o un tazón de leche. Abrazaos a vuestro peluche favorito y escuchad con atención, porque hemos vuelto. Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una energía nada corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. En 2020 no hubo Juegos Olímpicos, como muchos sabréis. Así que los mayores deportistas del mundo estaban sin rumbo fijo, vagando por las calles con la mirada perdida y sin saber qué hacer. Hasta que los hemos invitado a participar en este programa de una energía nada corriente. Voy a hacer el programa sacando la lengua para hacer los mates. Y ojalá que con la precisión de un tiro de Michael Jordan. A ver cuántos puntos consigo hoy. Con nosotras ha venido un luchador y un ganador como no se veía desde Serena Williams. Con la única diferencia es que el acento lo tiene sevillano. Guillermo de Santos. ¿Qué crees que es más importante? ¿Esto o un gran slam? Wow, para mí esto sin duda, no hay nada más importante. No esperaba otra respuesta. El siguiente amigo y colaborador lo tiene todo controlado, sobre ruedas. Concretamente sobre las dos ruedas de su moto, que luce al frente el 46 de Il Dottore. Valentino Rossi. Es Mario Alberto Gutiérrez. ¿Listo para arrancar motores, Beto? Claro, la adrenalina de las dos ruedas, pero siempre y cuando sea una moto eléctrica. Hay que ir cambiando las cosas. Exacto, la moto E. La moto claro. Y el siguiente flota como una mariposa, pica como una abeja. Y no hablo de Mohamed Ali, hablo de Machi Milanovsky, que en realidad no le haría daño a una mosca. ¿Estás preparado para el combate, Machi? Uf, totalmente. Muy buenas, Álvaro. Muy buenas, chicos. ¿Cómo estáis? La siguiente deportista trae magia en los pies. Como buena brasileña, ha aprendido viendo a jugar a Reina, Marta Vieira. Es Michelle de Sousa. ¿Cuántos goles crees que harás hoy, Michelle? Mira, a ver, hoy va a ser una cosa un poco, un juego bien competitivo. Estoy pronta, estoy lista. Hola a todos. Pero hoy hay que decir que es un día especial y tenemos a un capitán único, un auténtico líder que siempre va un paso delante del resto. Literalmente, va siempre por delante, porque no hay quien le pille. Corre como si fuera el mismísimo Usain Bolt. Entre otras cosas, este líder ha estudiado un máster en Environmental Policy y ha colaborado con el Instituto de Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica. En este instituto ayudó a gestionar el fin del carbón en España. Estoy hablando de Julián Martínez. ¿Cómo estás, Julián? Hola a todos, encantado de estar aquí y de acompañaros este ratito. Pues antes de dar paso al tema del que vamos a hablar hoy, quiero recordar a los oyentes que los algoritmos de YouTube, Spotify, Evox, etc., para que den visibilidad a estos programas y puedan llegar a más gente, necesitamos que os suscribáis, le deis a me gusta y lo compartáis. Todo eso ayuda. Cada programa tiene más visitas, por lo que poco a poco lo vamos logrando. Pero aún queda mucho por hacer. Y las oyentes que lleven con nosotros desde hace más tiempo sabrán que antes de empezar a veces me gusta hablar un poco sobre el podcast en sí. Desde el programa anterior, por fin, en YouTube se nos puede ver hablar y mirarnos a la cara. Hemos subido una edición de la grabación de la llamada que hacemos y por otra parte es una edición menos depurada de la que subimos a los agregadores de podcast para evitar cortar mucho el vídeo. Pero bueno, ya sabéis, tenéis dos productos al precio de uno. Podéis simplemente escucharnos como hacéis hasta ahora o además ahora podéis vernos. Aprovechad ahora que somos jóvenes y bellos, que en la temporada 35 de Una energía nada corriente dejaremos más que desear. Bueno, y por cierto, hablando de la temporada 35, casi se me olvida. Estamos de mini celebración porque estos días hacemos 3 meses que estamos en el aire. Queda mucho por delante, pero ya podemos decir que la primera piedra para un proyecto serio está puesta. Y volviendo al asunto de hoy, Julián, hoy nos vas a hablar de un tema fascinante como es el cierre de las centrales de carbón en España y la transición que han tenido que hacer las personas y regiones que vivían de esa industria. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo has estado trabajando en el Instituto de Transición Justa? Bueno, hola Álvaro, muchísimas gracias. Pues he estado colaborando con el ITJ cerca de medio año, en 2020, y como dices, he estado ayudando al ITJ a gestionar pues, el que probablemente es uno de los hitos medioambientales más importantes de España en las últimas décadas, como es el cierre de la práctica totalidad de la flota de térmicas de carbón del país, lo cual ha implicado
una reducción de emisiones de CO2 de España impresionante. Estamos hablando de que en un periodo de apenas 3 años la intensidad de carbono del sistema eléctrico español se ha reducido en un 50%. Wow, 50% solo en 3 años. ¿Se dan ejemplos similares en otros países de Europa, sabes? O del mundo incluso. Que yo conozca, en Europa no, desde luego. Claro, es que es, Hemos es un tenido, hito muy, muy destacable. exacto, hemos tenido el cierre de carbón más rápido de toda Europa y probablemente del mundo. Eh, Hay países que están también descarbonizándose y cerrando centrales térmicas de carbón, pero no lo han hecho al ritmo el que se ha hecho en España. Y además, lo más interesante es que no ha sido un cierre mandado por un calendario específico de, oye, este año tenéis que cerrar X centrales, sino que han cerrado, bueno, por una mezcla de factores de las que luego hablaremos y que han provocado que la mayor parte de las centrales térmicas de carbón de España hayan perdido su viabilidad económica y sus empresas hayan solicitado el cierre. No ha sido una decisión del gobierno, sino más bien un hecho que se ha dado en sí en la propia economía del sector, ¿no? Exacto. No, de hecho, si queréis, pues nos metemos de lleno en las causas de por qué está pasando esto. Claro. Pues en España, a fecha de 2017, había 15 centrales térmicas de carbón. Y estas se repartían un poco de forma poco equitativa por el territorio peninsular. La mayor parte estaban situadas en el norte de España. En Galicia hay 2, en Castilla y León hay 4, en Asturias hay otras 4, si no me falla la memoria, que son Lada en el Valle del Nalón, Narcea en el sur occidente asturiano y Aboño y la central térmica de Aboño y la de Soto de Ribera. En Castilla y León hay 4, 2 en el Bierzo, luego La Robla y luego otra en Palencia, en Velilla. Luego, por último, en Aragón tenemos la central térmica de Andorra y en Andalucía tenemos 3, que son Los Barrios en Cádiz, Puente Nuevo en Córdoba y Carboneras o Litoral en Almería. Y luego en las Islas Baleares tenemos Alcudia. Bueno, realmente has dicho que estaban un poco distribuidas, pero sí que comprenden gran parte del territorio. Baleares, Andalucía, el norte. Sí, bueno, sí que hay un polo muy claro de muchísimas centrales. Casi el 50-60% de las centrales está concentrada en un triángulo el triángulo de las zonas mineras Mm. de León, Asturias, y bueno, luego por cercanía también está Galicia. Luego, realmente la distribución de las centrales térmicas está asociada a la distribución de las zonas mineras, que Sí. como bueno, es un tema geológico, al final acaba muy concentrada en territorios muy específicos. Y Julián, de las que acabas de comentar, ¿cuántas siguen activas o ya están todas de muerte? Pues han solicitado el cierre 13 de ellas y solo quedan en activo en este momento, o sea, sin haber solicitado el cierre, Aboño y en Asturias y Alcudia en las Islas Baleares. Pero De Por este- su, cuando dices que han solicitado el cierre, ¿es que están en un proceso? ¿Van a cerrar? ¿Siguen produciendo? Exacto, bueno, esto implica que, aunque formalmente todavía pueden seguir operando hasta que se confirme su cierre, porque el cierre ha de ser aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica, por Red Eléctrica de España, diferentes instituciones que verifiquen que el cierre de esa central no va a afectar al sistema energético de España. em, Hasta ese momento, bueno, lo que implica la solicitud de cierre es que la empresa está diciendo que esta central ya no le sale rentable, no entra dentro de sus planes futuros económicos y solicita formalmente al gobierno el procedimiento de cierre. y Pero se- entonces siguen produciendo, siguen funcionando y inyectando electricidad al sistema. Pueden hacerlo, pero normalmente cuando solicitan el cierre es porque ya no están produciendo. De hecho, esa es la situación que nos hemos encontrado en 2019 y 2020. La mayoría de estas centrales pretendían seguir produciendo en España. Ninguna de ellas, prácticamente ninguna de ellas, sus empresas planificaban su cierre a corto plazo. Pero se han encontrado en una situación de mercado en las que no entraban prácticamente ningún día del año en mercado eléctrico y como consecuencia de estar todo el año paradas, las empresas han dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, solicitamos el cierre para embarcarnos en otros proyectos que no sean más rentables económicamente.
Claro, yo creo Eh, que podemos hacer el recuento de lo que contamos en algún otro podcast, esto del mix y como Álvaro, tú el otro día lo contaste, cómo es que van entrando a cubrirse las necesidades energéticas y que será la última tecnología la que ponga el precio. Y si se puede satisfacer la demanda sin la necesidad de carbón, entonces pues, no le va a tocar producir. Claro, entiendo que exacto. lo que ha ocurrido es que el aumento de capacidad de energías renovables, como la eólica o la fotovoltaica, ha desplazado al carbón fuera del mix. Pues es un compendio de factores. El auge de las renovables sin duda es uno de ellos, pero también influye muchísimo la bajada del precio del gas natural. De hecho, una de las consecuencias directas del cierre del carbón ha sido el incremento de la presencia del ciclo combinado en el mix eléctrico español, lo cual no es una historia enteramente satisfactoria, pero sí que dado que el ciclo combinado produce, bueno, tiene una intensidad de carbono del 50% aproximadamente que una central térmica de carbón, a corto plazo es una victoria medioambiental. Y la idea es luego, conforme vaya aumentando y aumentando la capacidad renovable, la capacidad de almacenamiento energético, el ciclo combinado sea el siguiente en ser desplazado. Claro, entonces ahora estamos hablando de descarbonización literalmente del carbón, de la piedra, del mineral, pero aún así sigue ese hueco que va a dejar lo está cubriendo otra fuente fósil. Menos contaminante, pero sigue siendo Bueno, una fuente supongo que fósil. cubre una parte de esa... Exacto, la presencia del carbón ha sido repartida entre diferentes tecnologías. Ciclo combinado una de ellas, el auge de las energías renovables por otro lado, la hidráulica está jugando un papel fundamental en España. Es un mix. Y Julián, yo te quería preguntar, ¿cómo ha sido esto, en plan, como este hecho de tantas centrales cerrándose en muy poco tiempo y el Ministerio de Transición Justa, un ministerio muy nuevo? ¿Cómo se ha llevado a cabo este trabajo en tan poco tiempo y siendo algo que realmente, eso, como has comentado, muy nuevo tanto en Europa como en el mundo, esta transición que está llevando España? Pues, bueno, primero es un lío de nombres. Se llama el Ministerio para la Transición Ecológica. Y dentro del Ministerio para la Transición Ecológica, pues tienes la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de Energía. Y dentro de la Secretaría de Estado de Energía está como organismo autónomo el Instituto para la Transición Justa. De hecho, el Instituto para la Transición Justa era el antes denominado Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. Lo que sucede que se encargaba precisamente de, bueno, la minería del carbón en España lleva en declive desde hace décadas, desde los años 90, 80, y este instituto se encargaba de tratar de reconvertir las zonas mineras y darles otras oportunidades. Pero a este desafío ahora se suma el desafío del cierre de centrales y por eso se le da una vuelta de tuerca al antiguo IRMC y se le convierte en el Instituto para la Transición Justa, el ITJ. Em, en efecto, como dice Guille, bueno, es un desafío enorme, porque en los años 90 había alrededor de 45.000 trabajadores en la minería del carbón en España. Este número que es alto y nos puede sonar a poco, en realidad tenemos que tener en consideración de que son números de empleos muy concentrados en zonas muy concretas. Es decir, 45.000 trabajadores sobre el 40 millones, 45 millones de personas pueden parecer pocos, pero si tenemos en cuenta que estos 45.000 trabajadores se concentraban en zonas mm, con muy poca población, en León, en Palencia, en Teruel, el impacto que ha tenido el declive de la minería y ahora el cierre de las centrales que suma digamos, al impacto económico del cierre del carbón sobre estas mismas zonas es considerable. De hecho, antes comentábamos, bueno, pocos países en Europa han tenido un cierre del carbón tan rápido. Eh, es normal, entre comillas, porque en España el carbón representaba entre un 14 y un 17% del mix eléctrico en los últimos años. En Polonia representa más del 70%. En Alemania también representa un porcentaje muy grande. Pero sí que España tiene, aunque la presencia del carbón en el mix eléctrico, bueno, un 14-17% es bastante. Sí, iba a decir, Es, es es un peso cercano a muy la nuclear, importante. ¿no? Cercano a la nuclear, que es Sí, alrededor del 20. claro, la nuclear es un 20% aproximadamente. Pero aunque no sea una presencia tan grande como la de Alemania o la de Polonia, sí que hay que considerar
el impacto relativo que está teniendo estos cierres, porque son zonas muy, muy vulnerables Y y dependientes, sobre geográficamente todo. difíciles, exactamente. Es Dependían decir, no, mucho de esa economía del carbón que se generaba con las minas y con las industrias que había alrededor. eso es, no es lo mismo que se cierre una central térmica de carbón en el Ruhr alemán, justo al lado del principal polo económico industrial del país, a que cierre una central térmica en Teruel o que cierre un central térmica en el Bierzo. La dependencia y las capacidades de reactivación económica frente a ese cierre son muy distintas y es un desafío muy, muy grande. Sí, y Julián, una pregunta, si hay un plazo para el aviso, ¿no? De las centrales, para solicitar el cierre, si hay un plazo antes para que el gobierno lo plantea, ¿no? Lo sabe cómo lo va a hacer con el matriz eléctrico de España, porque no se puede, mañana lo va a cerrar, ¿cómo es? ¿Cómo lo pone eso? ¿Lo pone una fecha, un plazo, como lo tiene que avisar un año, no sé cuánto tiempo antes de que cierre la central? ¿O no tiene nada de eso? Pues el plazo depende realmente de la evaluación que hagan las diferentes instituciones de ese cierre. Es decir, si se quiere cerrar una central térmica en Asturias, pero Red Eléctrica de España está evaluando ese cierre y se da cuenta de que, oye, si saliera esta central térmica, la seguridad de suministro en esta zona se pondría en peligro. Pues ese cierre puede ralentizarse o puede incluso rechazarse. Entonces, los plazos dependen. Pero haces una muy buena pregunta en el sentido bueno, la empresa solicita el cierre, pero se da mucho plazo para que cierren las centrales respecto a la capacidad de, oye, vamos a planear algo que la sustituya. Pues la verdad es que los cierres son un poco a corto plazo. Los cierres que hemos estado viendo más recientes, hablo de memoria en este momento, pero creo que han tenido entre la solicitud de cierre y su aprobación ha pasado un año y poco. Quiero decir, no es mucho. Y No, la verdad es que es además, muy poco tiempo para, sobre todo para gestionar la nueva situación del sistema eléctrico. exacto, Lo que imagino que que ha facilitado, que ha acelerado ese cierre, es que ya no tenían casi participación en los últimos años, como estábamos comentando. exacto. De hecho, hay algo muy interesante aquí y es, dentro de las diferentes causas del carbón, estamos hablando, bueno, baja el precio del gas natural, suben las renovables, pues un factor fundamental es una directiva de la Unión Europea, la Directiva de Emisiones Industriales de 2010, que implicaba que para verano de 2019 todas las centrales térmicas tenían que instalar una serie de sistemas de desulfuración para reducir la polución y las emisiones contaminantes a la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa en España? Que las centrales más antiguas no les merece la pena esa inversión, que era muy costosa. Entonces, casi la mitad de la flota española cierra debido a esta directiva. Pero lo curioso del caso español es que había centrales relativamente nuevas, bastante eficientes, que sus empresas planeaban que siguieran operando, que hicieron las inversiones. De hecho, se gastaron millones y millones de euros en instalar los sistemas de desulfuración en las centrales y un año más tarde la central no había operado prácticamente ningún día del año y solicitaba el cierre a pesar de que se preparaban para lo contrario. Luego, la capacidad de reacción que ha habido para sobreponerse a estos cierres ha sido ha sido muy a corto plazo y muy limitada, porque incluso las propias empresas creían que iban a seguir operando y habían dado señales a todos los actores de que iban a seguir operando. ¿Y ha habido algún motivo más después de esa inversión que no habían previsto y que haya obligado al cierre? Pues es debatible de si pudiera haberse previsto o no, pero uno de los grandes desencadenantes de esto, del cierre que ha tumbado el carbón en España ha sido el mercado de carbón europeo. En, bueno, como sabéis, el mercado, en el caso de la Unión Europea, todas las instalaciones que con altas emisiones tienen que pagar por créditos de carbono que compensen o sean equivalentes a las emisiones que emiten. Se hace un mercado europeo de tal manera que tú compras los créditos para compensar tus emisiones, pero si te sobran, puedes vendérselos a otras empresas para que compensen sus excesos de emisiones. Eh,
en la práctica es un impuesto al carbono. ¿Qué sucede? Que este impuesto al carbono, el precio de los créditos en el mercado europeo de carbono era extremadamente barato en Europa. Durante una década estamos hablando de precios de 5, 6, 7 euros por tonelada de carbono. Entonces no suponía un incentivo para la descarbonización. Sin embargo, se hace una reforma para introducir un... Esto es para los frikis, o sea, lo que estoy hablando ahora mismo es ya para los frikis de la descarbonización siguiente nivel. Se Esto introduce... es la salsita de lo que queda Exacto, debajo de la sartén ya. esto es nivel de detalle importante. Pero se introduce una reforma que básicamente lo que hace es, cuando en el mercado hay demasiada sobreoferta de créditos, lo que Ujú. se introduce un mecanismo para retirar esta sobreoferta. De tal manera que haya escasez de oferta y los precios suban. Esta reforma entra en vigor en 2019 y hace que el precio del crédito de carbono en la Unión Europea pase de 5 o 6 euros a 25 o 30. A 25,30. Es una subida de 6 veces prácticamente. Exacto. Y Y es yo mi pregunta es, ¿esto quién lo decidió? la reforma del mercado europeo, Sí, la Comisión Europea. Comisión Europea. Lo que me llama la Bueno, atención que se efectivamente. toman estas decisiones sin hablar con los actores del sector. Porque si hubieran hablado con ellos, imagino que las centrales que hicieron esas inversiones no habrían hecho esas inversiones. Bueno, he aquí la cuestión de que la Comisión Europea realmente introdujo la reforma en 2015 y entraba en vigor en 2019, Ah, de tal manera que se daba precisamente tiempo a los actores potencialmente impactados de que, oye, le planeasen. bueno, entonces la decisión empresarial a lo mejor errónea, ¿no? Por parte de esas centrales, no sabemos No sabemos. en qué estaban pensando. Julián, te quería preguntar acerca de la empresa. O sea, la empresa decide cerrar, como has comentado, y avisa previamente al gobierno para que se pueda realizar este cierre y dice, vale, vamos a echar a la calle a X número de gente que depende de esta central, del carbón, etcétera. Y vosotros encargáis un poco de la reinserción de estos futuros desempleados, ¿no? Pero ¿en qué ayuda, por así decirlo, la empresa? ¿O facilita alguna salida para tu gente o da alternativas para que vosotros podáis trabajar sobre ello? Pues esa es la clave, Guille, de por qué hablamos de transición justa. Hablamos de transición justa porque estamos enfrentándonos a una transición energética, pero tratamos que sea justa y que los trabajadores que se ven impactados por los cierres tengan oportunidades alternativas. Pues en primer lugar, lo que hizo el Instituto para la Transición Justa fue liderar la firma de un acuerdo, se llama Acuerdo por una Transición Energética Justa, por si queréis mirarlo, con todas las empresas con centrales en cierre. ¿Y qué decía este acuerdo? Pues en este acuerdo el gobierno se firmaba con empresas y sindicatos también, y el gobierno se comprometía a poner instrumentos sobre la mesa para generar oportunidades para los trabajadores, apoyar proyectos empresariales, en fin, apoyar una transición energética justa con las capacidades del gobierno. Pero las empresas se comprometían igualmente, a través de este acuerdo, a recolocar a los trabajadores propios, a los trabajadores de las subcontratas, tratar de darles y de considerarles para las oportunidades laborales que pudieran estar asociadas a actividades alternativas, como a corto plazo el desmantelamiento de la central térmica, por ejemplo, y en el futuro otros proyectos de energías renovables o alternativos que se pudieran surgir en la zona. Y se comprometían también las empresas en las mismas zonas donde estaban cerrando las centrales, estudiar la posibilidad de implantar proyectos de energías renovables, de parques fotovoltaicos, de parques eólicos. Entonces, es un acuerdo que es bastante único en el mundo, porque planteaos lo siguiente, en un status quo del laissez-faire, donde esto es, bueno, lo que diga el mercado manda, estas centrales térmicas cierran y lo que pasa con sus trabajadores es que van a la calle. Sin embargo, en el caso español, eh, tenemos un gobierno que ha liderado un acuerdo para asegurar que todos los actores involucrados plantean alternativas para los trabajadores. Y no solamente por parte del propio gobierno, sino también consiguiendo que las propias empresas pongan compromisos sobre la mesa, se planteen proyectos en la zona, y así es como ahora estamos viendo
que Endesa, Iberdrola, Naturgy están anunciando proyectos de parques fotovoltaicos, de parques eólicos, de plantas de fabricación de hidrógeno verde en estas zonas. Ujú. Y yo Claro tengo ahí que una duda. ¿Cuál es el costo de todo esto? ¿Quién va a absorber todo el costo que implicaría esto? Porque son empresas monstruosas. eh, Y si ven el podcast anterior, sabrán por qué tengo esa visión de por qué les digo monstruosas, que son capitalistas totalmente y que ahora resulta que han firmado un acuerdo para que a la gente le vaya bien. Que no digo que no esté bien, o sea, me encanta la idea de que se apoye a las personas, porque también es parte de su responsabilidad, pero a mí lo primero que me viene a la mente es que de algún lado tienen que salir, que pagar esos favores. Me parecen favores que algún momento se tendrán que pagar y no sé de dónde sale eso. Bueno, no son tantos favores, o sea, hay un componente de responsabilidad social por parte de las empresas de decirle, oye, mira, podríais poner parques fotovoltaicos por toda España, estudiad primero las zonas donde cierra la central. Pero estos parques fotovoltaicos, estos parques eólicos que las empresas van a poner, no lo hacen por beneficencia, lo hacen porque les van a generar beneficios. Y es ahí la magia un poco de este acuerdo, que plantea soluciones que, bueno, por supuesto, las soluciones del gobierno van a tener un coste que salen de los presupuestos generales del Estado, de convocatorias para apoyar proyectos empresariales que diversifiquen económicamente las zonas. Eso es Sí. presupuesto del Concretamente, gobierno. hay 250 millones destinados para reactivar los territorios mineros. Eso es. 130 solo en convenios de transición. Eso es lo que pasaría es que les darían dinero o bueno, de alguna manera para impulsar nuevas inversiones. Supongo. Bueno, en el caso de las empresas, Endesa que pone su parque fotovoltaico hace la inversión ellos, porque les sale rentable. También Estudian. entiendo que es una cuestión de imagen que sería muy mala si tienes a toda la industria de los minera hablando mal del Iberdrola en este caso, porque acabas nombrado. Imagínate, dicen, nos han dejado aquí abandonados, el Bierzo se queda vacío. Todo esto sería una imagen mala y negativa contra la empresa que pueden aplacar de una forma bastante sencilla, que es, bueno, relativamente, ¿no? Pero han podido, si tienen la posibilidad de construir una central de energía renovable ahí también, pues mira, me evito el problema de imagen pública y a la vez tengo una central que a lo mejor no es el sitio más idóneo 100% que podía tener, pero no es malo para nada y así también me evito ese problema de imagen. Claro, la magia de este acuerdo un poco es que plantea una solución win-win. De, oye, se dan soluciones a las zonas a través de soluciones que a las propias empresas les salen beneficiosas por diferentes factores. Sí, es más o menos lo que quiero comentar, porque eso te pone como una medida quizá a corto o medio plazo, ¿sabe? Pero las plantas también, ¿no? De fuentes renovables tienen un plazo, un tiempo, qué sé yo. Los equipos también tienen un tiempo de vida, entonces, ¿sabes? Si un tiempo no lo va a cerrar o lo va a tener problemas. Bueno, lo que quiero preguntar y reflexionar es sobre cuanto a las otras medidas, ¿sabes? Sociales mismo dentro de la ciudad. Generar quizá una economía circular o permitir que los pueblos o las comunidades lo tengan su propia energía, ¿sabe? Favorecer a la comunidad de una otra forma que no sea esa, a cambiar unas por ellas, claro, que son renovables, fuentes renovables, pero no necesariamente son sostenibles, porque está generando un cierto impacto también. Y no sé Sí, cómo lo veis, ¿sabe? no sustituir la dependencia por una central de carbón por la dependencia por una central eólica. Eso es. De hecho, eso es para el ITJ un tema muy, muy, muy importante. De, oye, no queremos reemplazar una dependencia económica por otra. Por eso está apoyando todo el tema de energías renovables, pero luego desde el ITJ lo que se están sacando son los convenios de transición justa. Y dentro de estos convenios de transición justa, digamos, es una especie de marco estratégico
para diversificar económicamente la zona y apoyar oportunidades laborales, etcétera. Entonces, se están sacando convocatorias de apoyo, de ayudas para proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión, para que las empresas autóctonas de la zona pues tengan ayudas para ampliar sus inversiones, contratar más trabajadores, reforzar sus otras actividades alternativas al carbón y a las energías renovables. También se acaba de firmar, de hecho, una serie de proyectos, de convenios para proyectos de infraestructuras, porque como comentábamos antes, son zonas geográficamente difíciles que muchas veces no tienen las mejores infraestructuras del mundo y eso a su vez dificulta que otras actividades empresariales alternativas se instalen en esta zona. Es decir, pongámonos lo siguiente, en pleno siglo XXI, en el suroccidente asturiano o una zona muy montañosa con mala cobertura telemática, pues empresas del siglo XXI, digitales, etcétera, o que se integren en los nuevos canales económicos, pues lo tienen difícil para instalarse en el suroccidente. Entonces también se están sacando proyectos de infraestructuras que hagan énfasis en, oye, mejorar los servicios públicos y otra clase de servicios para favorecer que la actividad empresarial alternativa pueda aumentar en la Claro, zona, ¿no? tanto vías de transporte, de eléctricas, de fibra de carbono, o sea, sí, fibra de carbono para la fibra óptica, perdón, para el internet. Todo esto es necesario si queremos tener empresas modernas y en esa zona, que no se produzca una despoblación. Además, este tema es muy importante porque, de hecho, creo que lo comentaba Michelle, em, vale, tú puedes hacer un parque fotovoltaico, pero la intensidad de empleo de las energías renovables no es la misma intensidad de empleo que las energías fósiles. Una central térmica de carbón requiere mucho más trabajadores físicos que una central fotovoltaica, que lo que necesita es pues, una decena de trabajadores que le den el mantenimiento y poco más. Una central térmica o una mina requiere un capital humano en términos de cantidad de trabajadores muy alto. Luego, también tenemos que tener en cuenta, también nosotros, digamos, gente que nos estamos sumergiendo en el mundo de las energías renovables, de la economía verde, de los impactos medioambientales, tenemos que tener en cuenta que la economía verde o las energías renovables tienen muchísimos beneficios, pero no pueden suponer el monocultivo o el monopolio de la transición, porque generaríamos un problema de vulnerabilidades, dependencias y además de intensidades de empleo. Luego hay que, al menos lo que sobre todo yo he aprendido de la transición energética es que ha de ser una transición a energías renovables, sí, pero también tiene que tener implicada la diversificación del tejido económico de las zonas más afectadas. Claro. De hecho, bueno, hay propuestas de turismo, de rehabilitación de esos pozos para construir incluso, he leído un parque temático en la zona. No sé si has oído algo de esto. Sí, de hecho, eso es bastante. Los convenios de transición justa, como decía antes, son un marco estratégico donde se están lanzando diferentes convocatorias e instrumentos de apoyo. Pues también en cada convenio de transición justa se ha lanzado un proceso participativo para que los actores locales de la zona, es decir, ayuntamientos, empresas, asociaciones empresariales, ONGs, todos ellos pueda proponer y poner sobre la mesa sus ideas, sus propuestas de proyectos, sus proyectos más avanzados que tengan en mente para mandárselos al ITJ y el ITJ, con esa cantidad de proyectos de la zona, ayuda mucho a repensar instrumentos de apoyo que se ajustan a esas necesidades locales. Y además se les hace un seguimiento más personalizado de, oye, a todos esos proyectos que te van llegando, se les va mandando las diferentes líneas de ayuda y avances que se van consiguiendo para tratar de poner a su disposición en el segundo cero las posibles herramientas para hacer realidad esos proyectos. Y como comentaba Álvaro, o sea, se mandan proyectos muy interesantes o súper creativos con las antiguas minas, hacer parques temáticos, valorizarlo turísticamente para que la gente aprenda del patrimonio, o sea, vaya a las zonas para conocer el patrimonio minero e industrial de la zona. Luego, Sí. totalmente. De hecho, bueno, estuve leyendo que uno de los problemas que tienen en estas zonas es que no hay una mentalidad emprendedora, no hay una cultura emprendedora, y entonces crear estas empresas nuevas, estas nuevas líneas de negocio es incluso más complicado porque están acostumbrados a ser empleados en otras empresas, sobre todo en estas centrales térmicas de que hablábamos.
Y te has comentado antes que el proceso de cierre de las empresas alemanas, de la minería alemana, y ahí hay un par de proyectos muy interesantes. Uno de ellos, el de la mina de carbón de Zollverein, no sé si es el que hablabas antes, porque se hizo un complejo industrial que albergaba o alrededor de 50 empresas de los sectores creativo y digital que se han trasladado ahí, y se ha levantado también una universidad de diseño y una incubadora de empresas. Me parece una reconversión increíble. Es como han hecho ¿cómo se llama? Lo de California, donde está Apple, Google y eso. Se lo han hecho ahí Silicon Valley. Silicon Valley, y lo han hecho en una mina en Alemania. Y otra idea que me gustó mucho era, que está ya trayéndonos más a nuestro terreno energético, era el de aprovechar los agujeros de las propias minas como una batería de agua. Es decir, hacer una balsa abajo y otra arriba y aprovechar excedentes energéticos para bombear agua arriba y usarlo como una forma de almacenamiento. Es una cosa que se hace mucho en centrales nucleares. En este caso se podría aprovechar que se ha hecho un agujero, que hay una caída importante de nivel desde arriba hasta abajo, incluso creo que puede llegar al kilómetro o algo así en la Sí. caída, y aprovechar para hacer almacenamiento de energético. El problema que tienen ahora en Alemania es que requiere mucha inversión y no hay muchas necesidades de almacenamiento de momento, porque el sistema no está configurado de esa manera. Sí, bueno, Alemania va a tener problemas de almacenamiento gordos muy, muy pronto, porque tienen un cierre de centrales térmicas al tiempo que están cerrando nucleares, luego Sí, van a tener un problema. Y además en Alemania tienen un problema de congestión de red muy importante. La red eléctrica alemana está diseñada de forma, a ver, hay que reforzarla muchísimo, porque tienen muchísima generación eólica en el norte y no en el sur. De tal ah, manera que a veces sucede que hay incluso generación eólica suficiente para tener un mercado de electricidad medio barato o asequible, pero la congestión de red entre norte y sur es tan impresionante que hay que transmitir la electricidad a través de las redes internacionales. O sea, literalmente muchas veces tienen que pasar electricidad transfronterizamente. En fin, los precios en Alemania se están disparando por estos problemas de flexibilidad. sí, es que de hecho el cerrar a la vez carbón y nuclear parece un mal plan. Y no se ve nada eficiente en todo eso, ¿no? Y Julián, tú que está más por ahí, por dentro de las cosas, ¿cómo lo ve el escenario energético español? Ponele que con el cierre del carbón, ¿no? De las centrales, ¿cómo lo queda eso? Porque las renovables son estables, entonces no se puede garantizar tanto. Y ponerle que el futuro va a construir otras centrales o no, porque el motivo del cierre fue exactamente porque no es que están obsoletas y no están viables. ¿Cómo lo veis en Pues la, España en el actual momento, el contexto energético, ¿no? Pues la verdad es que el gobierno español se ha puesto metas muy ambiciosas, pero que a la par que ambiciosas, tiene toda la pinta de que se van a cumplir a rajatabla. España tiene un potencial renovable que no tiene prácticamente ningún país de Europa. El potencial fotovoltaico de España es impresionante y el potencial eólico también es muy, 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 muy grande. Y además, España tiene una ventaja que tienen muy pocos países de la Unión Europea, y es referente al almacenamiento energético. Y es que tenemos una capacidad hidroeléctrica muy grande. De hecho, los únicos países, los países que más capacidad en forma de almacenamiento energético hidroeléctrica tiene de toda Europa son los nórdicos y nosotros. Entonces, muchas veces ahora hablar de almacenamiento pensamos en, oye, baterías de ion litio. Pues es que una central de bombeo también te funciona muy bien para el almacenamiento. Y para eso España tiene un potencial importante. Y de hecho ahora se están anunciando muchísimas centrales de bombeo, obras hidroeléctricas. em, pero ojo, también poniendo todos los grises sobre la mesa, hay que también tener en cuenta que mm, la capacidad hidroeléctrica tiene un impacto medioambiental también. Luego, hay que valorar con muchísima precisión y muy en caso a caso
allá donde una central de bombeo puede estar muy bien y allá donde puede tener un impacto medioambiental serio, que en cuyo caso normalmente no se aprueba Claro. ese proyecto. Sí, pues son infraestructuras con mucho impacto ambiental muchas veces, ya que estás cortando el paso de un río o poniendo en un salto de agua de cualquier tipo un muro de hormigón, donde ahí viven plantas y animales. Yo te quería preguntar, volviendo, o sea, para acabar de rematar el tema de la transición justa, ¿cómo están siendo los tiempos con los plazos con estos convenios? ¿Se están cumpliendo tal como se esperaba? Porque llevan 2, 3 años ya, encima ha habido la crisis del COVID. Porque hay, Bueno, hay un miedo de que, imagínate, que cierran la central y no ha llegado a tiempo las innovaciones que tienen que llegar. Hay un momento ahí de intermedio en que la gente se queda sin ningún tipo de economía en la zona. claro. Bueno, en primer lugar, yo clarificaría que los convenios de transición justa son un proceso, es decir, son un Ujú. marco dentro del cual salen diferentes instrumentos de apoyo. Luego, no, Sí, no pero hay sí un que tienen momento. un marco, sí que tienen unos calendarios, ¿no? De hecho, el que comentabas antes, el acuerdo es de 2019 a 2027. Entonces, de aquí a 2027 tiene que haber un plan. Claro, sí, sí. No, pero en ese sentido, fijaos que en España, eh, aparte de, antes hablábamos, hay, los cierres se han producido a cortísimo plazo y con una capacidad y con una anticipación muy precaria. Pues a eso se ha sumado que en España estábamos con presupuestos prorrogados desde el año catapum, Sí, lo cual ha implicado que la capacidad de maniobra que tenía el gobierno para hacer cosas nuevas era muy compleja, porque cualquier gasto por encima de un gasto sustancial, requería aprobación expresa por el Consejo de Ministros. O sea, en los primeros años de transición justa se ha visto afectado, aparte de por los plazos de centrales, por un escenario presupuestario, que es algo que tal vez en el mundo energético no tengamos tanto en cuenta, pero un escenario presupuestario que ralentizaba verdaderamente las cosas. Y a eso se ha sumado la crisis del COVID. Eh, eh, aún, a- sí. aún así, la celeridad con la que el Ministerio de Transición Ecológica está sacando cosas es pasmosa. De hecho, yo cuando trabajaba con ellos, a veces nos venían otras instituciones del gobierno que nos decían, oye, ¿podéis parar, por favor? Es que no nos da tiempo a seguiros la pista y poder analizar todo lo que sacáis y poder pasaros los comentarios al de eso, porque es que estáis haciendo un trabajazo de sacar muchísimas cosas. Y de hecho, bueno, a finales de diciembre, principios de enero, se sacó la convocatoria ya de empresariales para zonas mineras, para proyectos empresariales. Pues ahora no ha pasado ni un mes, estamos dentro del mismo mes y se acaba de sacar la segunda para zonas de transición justa que amplía la delimitación de la minería e incluye centrales térmicas. Se han firmado los convenios de infraestructuras también a finales de diciembre. Se han sacado, ¿qué? 10, 12 convenios de transición justa en un año. Es decir, se está haciendo muchísimo y a un ritmo bestial. Lo que pasa es que ahí hay un decalaje entre una central térmica que cierra, imagínate, o que en verano de 2020, y vale, ahora a cañonazos el gobierno está sacando cosas, pero entre que se sacan todas las convocatorias, que tienen un ritmo condicionado por restricciones presupuestarias, los OK de Hacienda, todo el proceso administrativo que hay para que legislativamente se pueda sacar cualquier cosa, por ley, ahí hay un proceso que hay que cumplir. Y luego hay una tensión, es totalmente cierto, entre eh, el ritmo aún exasperante al que está sacando el gobierno las cosas, pero el ritmo al que está limitado al poder sacar cosas y los impactos a cortísimo plazo del cierre de centrales. Claro, ahí, Y hay- entonces, podemos... Bueno, habla Guille. Yo te quería preguntar que con todo este trabajo que estáis haciendo y las repercusiones tan positivas que parece que va a tener, ¿cómo puede esto ser una ayuda a otros países europeos que están también intentando alejarse del carbón, pero que aún tienen una dependencia aún más grande que España, como puede ser países como Polonia o
otros que has comentado y no sé si España puede servir de referencia o de ayuda en este tema. Pues sí, de hecho, nos contactan muchos representantes de otros gobiernos, oye, pidiéndonos consejo o opinión o información sobre nuestro proceso de transición justa, porque realmente se está consolidando como un ejemplo. Porque, bueno, hasta el punto en el que España tiene una estrategia de transición justa. De hecho, dentro del marco estratégico de energía y clima del gobierno, hay 3 documentos fundamentales, 3 estrategias que lo definen todo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Ley de Cambio Climático que está a punto de aprobarse y la Estrategia de Transición Justa. Luego, al más alto nivel, España está integrando las necesidades de transición justa y del cierre del carbón. Y eso es algo que yo tenga conocimiento, ningún país del mundo tiene. El resto de países se mueve mucho a corto plazo, oye, nos cierra la central, pues en esta central voy a intentar poner esto, pero el enfoque estratégico que está teniendo el gobierno de tener la práctica totalidad de todas las centrales cerrando y, oye, vamos a aplicar esta estrategia a todo el territorio de bolsas de trabajos, convocatorias de empresas, convenios de transición justa, infraestructuras, acuerdo con las empresas para energías renovables. Ese nivel de ambición no existe en el mundo. Creo que estamos sirviendo de ejemplo para otros países, sobre todo yo me quedaría súper clave un poco el enfoque bottom-up que hay en España de, oye, vamos a consultar a la gente, que nos propongan sus proyectos y que eso nos ayude al gobierno a diseñar sus instrumentos de apoyo y a poner esos instrumentos de apoyo a disposición de esas propuestas. Y luego también el bottom-up en contar con todos los actores y contar con las empresas y con los sindicatos para firmar estos acuerdos y generar estas alternativas. Sí. No, escuchando a todo eso, me parece que tenemos pues muchísimo a aprender, ¿no? De vosotros. Pero es que en Polonia tenemos un poquito diferente contexto, ¿no? Porque el sector de minería tiene más que 100.000 empleados, ¿no? Son mineros, gente dura que trabajaba ahí desde hace pues décadas y tiene mucha influencia en también pues influencia política. Y desde varios años hay conversaciones entre mineros y políticos, pero la verdad que son absolutamente absurdas porque en realidad no son los mineros que están hablando con el gobierno, son sus representantes, son lo que dijiste, ¿no? Sindicalistas, que es un grupo de quizás 1.000 personas y ellos pues hablan del gobierno y es que ellos no quieren lo mismo porque si termina la minería en Polonia, pues ellos perderán sus trabajos, no están calificados, no ocupan cargos sindicales, ¿no? Y por otro lado, pues un minero es una persona calificada, ¿no? Que, no sé, que a lo mejor es un eléctrico, operador de alguna máquina, ¿no? Pues para él recalificar no es tan difícil. Pero un sindicalista es una persona que simplemente perderá su trabajo. Y eso es porque eso es absurdo, es porque hace muy poco tuvieron lugar las conversaciones entre políticos y los sindicalistas sobre así llamado contrato social, que supone que hasta 2050 pues la minería en Polonia seguirá siendo subvencionada, mientras que ya sabemos que el sector energético dejará de utilizar carbón en 2050. Y esto, ¿qué significa esto, no? Esto significa que, que otras 2 próximas generaciones de mineros se capacitarán, porque teóricamente todavía habrá pues demanda, ¿no? En el mercado laboral. Y eso es un absurdo total que no entiendo. Pero en Polonia tenemos un problema incluso más grande, ¿no? Que es toda la política, ¿no? O sea, los políticos que cambian de un lado a otro antes de las elecciones y después, ¿no? Eso pues es una confusión enorme para la gente que tampoco es tan concienciada, ¿no?
con eso. Y no sé, es completamente brutal porque leí un artículo que decía que para cada tonelada del carbón que se extrae, luego se vende o quema, pues hay que subvencionar unos 3 euros, lo que significa que anualmente se paga cientos de millones de euros solo para sostener este sector, ¿no? En No sé, España eso es... pasaba algo parecido. Como comentaba antes, la minería de carbón en España lleva en declive desde mediados de los años 80, pero dado la importancia social que tenía, socioeconómica para estas zonas, eh, aún así la minería ha sobrevivido durante décadas a raíz de subvenciones que se daban a la minería, de cuotas para que las centrales térmicas usaran carbón nacional a pesar de que era menos eficiente, peor y más caro que el carbón internacional. Eh, Además, a Polonia añadiría un desafío geopolítico. Es que si cierra el carbón en Polonia, inevitablemente, al menos a corto plazo, subirá el ciclo combinado. Pero Polonia saca el gas de Rusia. Es Y una dependencia difícil, más que es complicada. claro, y ahí las relaciones geopolíticas históricas entre Polonia y Rusia tal vez son cuanto menos complejas, dejémoslo en complejas. Y creo que desde el punto de vista geopolítico y de relaciones internacionales, difícilmente un gobierno polaco transigirá rápidamente a integrar gas ruso eh, de forma sustancial en su mix eléctrico, porque implicará una dependencia de la política exterior rusa. Es Sí, pero Polo- no obstante, es que la verdad es que que incluso el carbón lo importamos. Y luego bueno, y vendemos el nuestro, ¿no? Esto, pues, tampoco tiene mucho sentido. ¿Y Polonia tiene centrales nucleares? No, no tiene. Pues sería a lo mejor Y si tuvieran la posibilidad de construir sus propias centrales nucleares, en lugar de transicionar hacia ciclo combinado y gas natural, que dependerías de Rusia, tal vez sería una alternativa, una forma de cerrar centrales de carbón, el abrir alguna de nuclear. sí, sí. Es que, bueno, ya desde hace años hay un temazo de la nuclear en Polonia, no sé. La verdad es que la gente tiene miedo, ¿no? Quizás por Chernobyl, no sé. Pero también últimamente había un trato con América, pero no sé, es que parece que ya está todo firmado, pero sigue siendo así, que desde hace años no hay nuclear. Solo se habla de eso en Polonia, Sí, pero no hay efecto. Michelle, ¿querías comentar? Bueno, sí, es que me viene a pensar que, claro que Polonia quizás sea el mayor exportador de carbón, ¿no? O sea, incluso para la Europa, creo, y se utiliza del carbón que Polonia lo tiene que poluir su área y todo lo que envuelve, ¿no? La cuestión de las centrales de carbón. Y este momento que creo que tenía que tener un soporte de la Unión Europea, en el momento de desplazar eh, la parte energética, ¿no? Entonces, más que eso, creo que también tiene que tener acuerdos juntos de una unión. Así que creo también que es una cuestión de política externa también, ¿no? Sería muy importante, como dices, el apoyo de la Unión Europea sobre todo para proteger Polonia frente a Rusia, porque ya que formamos una unión, no debería esa dependencia, ese asunto geopolítico, ser un problema a la hora de una transición ecológica necesaria también en Polonia. Y de hecho, estaba pensando, una cosa que me ha llamado la atención leyendo la estrategia de transición justa, es que combinan o mezclan el cierre de centrales nucleares con el de centrales de carbono en la zona. ¿Y esto cómo es? Sí, de hecho, la estrategia de transición justa abarca todos los sectores impactados por la transición ecológica. Lo que pasa es que reconoce que a corto plazo los más impactados con urgencia son
carbón, centrales térmicas de carbón, minería de carbón, y por eso hay un plan de acción urgente para esto. Y este plan de acción urgente, como comentas, Álvaro, se incluye las centrales nucleares. Las centrales nucleares sin plan de reconversión. Es que a lo largo de la última década han cerrado en España 2 centrales nucleares, Zorita y Garoña, pero en su momento no hubo un plan de reactivación para la zona que planteara alternativas como las que ahora planteamos para carbón y centrales. Y por eso se incluye a centrales nucleares dentro de los convenios de transición justa. No sé si tienes algo más que añadir, Julián. Yo quisiera, ahora que estaba escuchando también el aporte de Mache, rescatar también la idea de lo interesante que tiene este podcast es la Los múltiples que es puntos de multicultural, vista, ¿no? claro. Y me gustaría rescatar algo que veíamos también cuando hablábamos de pobreza energética, que igual no todas las soluciones funcionan en todo el mundo y que depende mucho del contexto, y se acaba de ver ahora con lo que dijo Macho, ¿no? A veces quizá aquí el mercado fue lo que impulsó, bueno, por lo que estoy entendiendo, gran influencia tuvo el mercado en que estas centrales se cerraran porque ya no eran competitivas, pero en otros lados las características y la geopolítica y la economía van a hacer que sea más fácil o más difícil descarbonizar, ¿no? Me agrada que haya iniciativas como estas, que se tenga que aprender, pero que también podamos mimetizar y que podamos aprender lo que está bien hecho y ver hasta dónde se puede aplicar y hasta dónde se puede replicar en otros lados. Porque hablo desde este lado, desde México también, como cambia mucho la situación porque España depende prácticamente sus recursos fósiles, no tiene recursos fósiles. Bueno, si me equivoco ya me lo dirán ustedes, pero que no hay recursos fósiles. El carbón, que era el que sí tenían, pues era caro, el gas lo importan, el petróleo lo importan, pero en un contexto como el de mi país, en el que hay petróleo, pues se agrega otro componente, ¿no? Y el gas que también tenemos comprado con Estados Unidos, el carbón que se utiliza ahí y el petróleo, que es un recurso que tiene el país, pues también le agregan como otros pesos específicos a poder hacer una transición. Entonces vale la pena pensar en que las características de cada sitio son diferentes, y si se ve intereuropeamente, internacionalmente, también es un mundo de diferencia. Pues bueno, podría hacer la versión de una energía nada corriente de Estados Unidos. Podría hacer un ¿qué invadimos ahora? Versión España, Sí. con la transición del carbón. Y porque podemos decir que está siendo un éxito, ¿verdad, Julián? Está siendo un ejemplo al menos. Claro, desde luego lo estamos dando absolutamente todo. Yo diría que en transición justa no hay ningún país del mundo tan ambicioso como es España, pero eso nos salva de que haya desafíos muy importantes, de que se junte el cierre del carbón con el reto demográfico, con la despoblación rural. Son retos muy, muy grandes, pero creo que la experiencia española, desde luego, va a dar ejemplo en cómo lucharlo hasta la saciedad. Pues muchas gracias, Julián, por haber venido hoy con nosotros. Ha sido un placer esta charla. Lo hemos pasado muy, muy bien. Hemos aprendido muchísimo, que es lo más importante. Sí, pasó muy rápido. Yo creo que podrías montar un podcast tú solo de este tema y de tu trabajo, porque vamos, y ha Claro. sido maravilloso. Ha sido muy divertido. Sí. Me alegro. Muchas gracias a vosotros por el espacio para poder hablar aparte de, bueno, energías nada corrientes o energías corrientes que dejan de serlo. Exacto. Muchas gracias. Qué bien. Y para Gracias, concluir, Julián. como vosotros. siempre, os recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Una Energía Nada Corriente en Twitter, Facebook e Instagram. Y también tenemos un email por si queréis escribirnos algo un poco más elaborado o privado. Es unaenergianadacorriente@outlook.com. Ahí podéis enviar preguntas, sugerencias, ideas, cartas de amor y amenazas de muerte. Habéis escuchado hasta aquí, muchas gracias y nos escuchamos muy pronto. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Chao, chao, chao. Adiós. Hasta luego.